Hola, bienvenidos a todos y a todas a la cumbre virtual de Geometría Sagrada, la estructura de la realidad. Mi nombre es Juan Pablo Uribe, organizador de esta cumbre, y estoy muy feliz de presentarles al expositor de hoy. Elvira Riego es terapeuta espiritual, geómetra, artista, escritora, trabajadora social e investigadora. Estudió medicina china, masaje shiatsu y gemoterapia, entre otras disciplinas asociadas al manejo de la energía. Es instructora de yoga, tai chi, chuan y de qigong. Recientemente conocida como artista internacional por el Museo de las Américas por su obra de arte basada en los círculos de cosechas. Tiene más de 15 años de investigación en el diseño humano divino, los sistemas energéticos y su vinculación con la geometría sagrada y la geometría estáurica. Es académica de la Universidad de la Geometría Sagrada en México y forma parte del equipo de Geofilia, autora de los libros Descorriendo los velos, Historia de una vida multidimensional y El camino de la rosa. Muy bienvenida, Elvira, a esta cumbre. Muy felices de tenerte aquí. Muchas gracias, Juan Pablo. Un placer y verdaderamente un honor, porque bueno, en este mundo encontrar un lugarcito para ser escuchado es todo un privilegio, así que gracias por esta oportunidad, sin duda. Y gracias Mira, por esta feliz idea de hacer esta cumbre. y te explico un poco, y le explico a la gente también que nos está viendo, el espíritu de esta cumbre es enlazar a tantos geómetras que está haciendo un trabajo enorme, de misioneros, diría yo, en sus pequeños lugares donde están descubriendo cosas impresionantes de un alcance que todavía no lo dimensionamos nosotros mismos. Y la idea es que no solo el público en masa conozca esta información que para mí, en lo personal, que bueno, estoy muy metido en el tema, yo creo que también piensan lo mismo, es de meridiana importancia en estos momentos en lo que está pasando en la vida. Entonces, la idea de esta cumbre es que podamos entrelazarnos, conocernos y dar a conocer esto en un momento que siento que es totalmente importante que conozcamos y conectemos con esta información. Te voy a hacer una pregunta que es como la típica que le hago a todos los... Pero me encanta la respuesta, la diversidad de la respuesta. ¿Cómo llegaste a la geometría sagrada, Qué Elvira? pregunta. Bueno, yo provengo de una familia muy particular, digamos, cada uno vino de una familia particular, por cierto, pero bueno, mi padre tenía una formación multifacética porque estuvo muchos años en el seminario intentando ser sacerdote, y eso lo llevó a introducirse en muchas áreas de la ciencia, ¿no? Del conocimiento. Y también conocía muchos idiomas y finalmente se embarcó profundamente en el estudio de los textos sagrados, ¿no? Y digamos siempre, y bueno, gran parte de él tenía un desarrollo como artista plástico, pintaba cosas que él veía, pintaba cómo él vivenciaba, básicamente su temática era religiosa, muy católico y practicante, esa fue la formación mía, lo cual fue duro de roer el tema, como verás, pero bueno, hemos sobrevivido a todo eso. En esta cosa tan profunda y tan intelectual crecí, pero con mi mente muy cuestionadora, ¿no? Mucho tiempo después me justifico diciendo que tengo la luna en Géminis. Entonces, como tengo mi luna en Géminis, mi cerebro tiene la autorización para cuestionarse todo. De esa manera es la que es capaz de finalmente llegar a una síntesis, ¿no? Entonces, bueno, nada de lo que fue inculcado a lo largo de mi crecimiento quedó en pie, es decir, desmantelé toda la creencia y volví a construir mi propia conexión con la realidad a partir de lo que veo, de lo que siento, y me parece tan, ¿cómo diría? No es materia opinable para mí. Es decir, no, lo que yo veo y siento hoy a través de la geometría tiene un valor de verdad
tan enorme que esa es la razón por la cual yo me enamoré y abracé la geometría, porque es un lenguaje que trasciende la opinión, que es un lenguaje que trasciende la subjetividad, que es un lenguaje en donde lo puedes conocer o no, lo puedes usar o no, pero nadie puede decir que no es real. Nadie puede dudar de su existencia. ¿Me explico? Totalmente. Entonces me enamoré, porque dije, ok, entonces muchos me conocen como aquella persona que ve otras realidades, como aquella persona que puede ver el alma, que puede ver espíritus, que puede hablar con conciencias que están fuera de este plano, pero en realidad ninguna de esas cualidades me da autoridad para poder compartir lo que yo veo con ningún científico. Entonces dije, ¿cómo convierto todo esto que yo vivo en mi mundo invisible para que se convierta en algo compartible científicamente? Entonces, bueno, cuando me encontré con la profundidad inmensa de la geometría sagrada, que bueno, esa profundidad se hizo insondable cuando me encontré con la geometría histórica, que ya te voy a explicar de qué se trata. Y aún más insondable se hizo con mi contacto con los círculos de cosecha, en donde empecé a entender que estos dibujos no eran siempre simples trazados, unos más bellos que otros, más complejos o estéticos, sino que en realidad tenían códigos que habilitaban circuitos en nuestro cerebro. Esos códigos, a medida que fue entendiendo que me estaban habilitando un acceso a mundos mucho más, diría, no son complejos, son diferentes puntos de vista, ¿sí? No creo que la geometría sea compleja, es más, creo que es enormemente simple. Siempre digo que todo está desarrollado, toda la realidad está entre un punto y un círculo. Eso es todo lo que es. Pero entre un punto y un círculo, que a su vez se convierte en una esfera, es tan inmensa la cantidad de cosas que suceden a partir de ahí. Que bueno, parte de eso yo lo compartí en una conferencia que di que se llamó La Sinfonía Celeste, que es, explico en eso, está en YouTube, disponible para todo el mundo, cómo es que a partir del punto y del círculo aparecen todas las cotas que generan las cuerdas de la música, pero con una impecabilidad y una precisión que, bueno, yo usé esa precisión en todo el desarrollo que hice y que voy a compartir en breve a través del máster en Geometría y la Ciencia Futura que estoy armando. Qué bonito. Que es digamos, es un estudio muy preciso de ver cómo a partir de ese punto y del círculo, a través de los códigos de la geometría sagrada, se van multiplicando a través de los fractales o a través de phi o a través de las constantes matemáticas y geométricas, pero con un orden tan perfecto que tengo enorme pasión y mucha fuerza interior para enfrentarme a cualquier físico, matemático, músico, para plantear esto. ¿Por qué? Porque yo creo que hemos estado hablando de la realidad sin conocer profundamente la música y sin conocer profundamente la geometría. Totalmente. Entonces, estamos hoy en un punto en donde hay mucha gente que ha dejado de creer en que hay un sustrato que nos sostiene la vida a cada segundo. Hay gente que cree que esto es un holograma que lo pensó alguien que nos quiere dañar. Hay gente que piensa que este universo no es real. Y a mí me parece tan amorosamente real, a pesar de todo lo que nosotros padecemos adentro de este escenario, ¿no? Que bueno, es
consecuencia del libre albedrío con el cual fuimos creados todos, ¿no? Pero hay una rejilla hipostásica permanente, que eso es lo Mm. que yo digo que es lo más parecido a la que sería la física clásica, ¿no? Entonces, realmente la geometría te permite entender tantas cosas, Juan Pablo, que no pude menos que apasionarme y bueno, eh, tengo ganas de compartir absolutamente todos los años que llevo investigando esto, porque la verdad que lo mío fue muy loco, porque mucha gente me dice, pero ¿por qué no arrancás ya? Porque en realidad tenía mucha necesidad de armar un contexto Sí, suficientemente serio para que, porque si yo te muestro un plano del ojo humano, por ejemplo, y te digo, ay, mira qué igualito que es el esquema estáurico, vamos a decir, así, son círculos y círculos. Pero si yo te cuento el poder que tiene la ley de correspondencia, que es entender cómo el código geométrico se repite en todos los órdenes de la realidad, se te pone la piel de gallina. exactamente. Y fíjate que interesante, rescato varias cosas, no sé, Elvira, pero eh, estábamos hablando con otro geómetra y hablábamos del compás, ¿no? Como el gran instrumento de la geometría. Y en realidad el compás es vivir esto con pasión y compartirlo con compasión a los demás, ¿no? Entonces siempre está el compás en este proceso. ¿Y qué es el compás? Que es la rítmica, ¿no? La música de este proceso geométrico. Y, y muy lindo lo que dijiste. Yo también rescato también hacia la gente eh, este, esta capacidad no solo que tiene la geometría de construir, sino que de deconstruir. Y la Sí. deconstrucción tiene que ser clave en el pensamiento crítico si nosotros queremos realmente explorar más allá de las mentiras, más allá de las opiniones, más allá de los sistemas de creencias que han sido forzados por la educación, ¿no es cierto? Para Ujú. encontrarnos quizás con un conocimiento unificado que está ahí al alcance de la mano, como digo yo, la geometría está al alcance de tu mano, Sí. y, y es importantísimo empezar a explorarlo, ¿no? Explorarlo, pero con nuestro criterio interior. Y entonces, mira, yo no me queda más que honrar tu trabajo, Elvira, ya, antes de que nos cuentes tu trabajo, porque sé lo complejo que es estar solo en un laboratorio a veces muy incomprendido por tu propia familia, por tus propios amigos, ¿no? En donde uno dedica tantas horas, en vez de tener una vida social muy activa, tener una vida de investigación, de lectura y qué sé yo. Y es por eso que insto a la gente a que se conecte con este trabajo. El honrar tiene que ver con el trabajo que hay detrás, ¿no? Que es profundísimo. Y en ese sentido, nombraste algo, nombraste una palabra que quizás la gente quedó así, geometría estáurica, espiral áurea. ¿Qué es esto? ¿Nos podrías contar un poco más qué es esto, Elvira? Con todo gusto. Bueno, geometría estáurica, ¿qué tema? Primero quiero aclarar qué significa la palabra geometría, ¿no? Etimológicamente hablando. Eh, yo aprendí. Es como, me siento un poco cara dura diciendo aprendí. Yo empecé a meterme en la geometría estáurica a través de su redescubridor, Osvaldo Weilemann, que es argentino también, con quien tuve el placer de compartir muchísimas horas de clase con un grupo de estudio que armamos. Que bueno, la razón por la cual este encuentro sucedió te lo voy a compartir en el video que te quiero mostrar, pero el primer planteo que hizo este profesor, Osvaldo Weinemann, fue que estábamos entendiendo mal la palabra geometría, que en realidad debería ser geometernía, ¿no?
que tiene que ver con lo que es dado de hacer sobre la tierra. Y cuando nosotros separamos el poder de la palabra de lo que significa o de la energía que debería mover, empezamos a volvernos esquizoides, porque verdaderamente perdemos el hilo conductor de lo que es el verbo creador con lo que estamos manifestando en nuestras investigaciones. Entonces, digamos, Osvaldo Weilemann es un lingüista excepcional, conoce muchos lenguajes antiguos, es especialista en simbología también, y eso, digamos, ha permitido que todo su trabajo tenga una aplicación o una búsqueda muy puntual hacia todo lo que es civilizaciones antiguas, y cómo él va demostrando que esta geometría estáurica fue usada en todas las civilizaciones antiguas. Por eso él plantea que geometría estáurica es la geometría más antigua de la geometría sagrada, ¿sí? Que esto que es dado de hacer sobre la madre tierra, en definitiva tiene que ver con copiar la información que viene del cielo. ¿Y cómo se aplica esto? ¿Cómo se entiende? Muy simple. Esto tenía una aplicación casi fundamental, vital para las civilizaciones primitivas, porque era de la forma que ellos podían encontrar los ciclos. Ellos, a través del esquema estáurico, trazaban muy sencillamente la entrada y la salida del sol, y a partir de eso hacían sus calendarios. Perfecto. Entonces, a través de esa pequeña copia que hacían del cielo en la tierra, ellos sabían de dónde estaban y hacia dónde tenían que ir, si querían ir a lugares más cálidos o si querían ir a lugares más fríos. Con esa información que ahora a nosotros nos resulta muy, te diría que quizás para muchos innecesaria, porque con un GPS tenés resuelto todo. Ahora, qué interesante sería que todos nos encontrásemos en medio del desierto y a ver qué somos capaces de hacer sin un GPS, ¿no? Los antiguos miraban el cielo y sabían exactamente qué tenían que hacer, ¿sí? Entonces, hemos perdido mucha de esa comprensión que tiene que ver con cómo se plasma el cielo en la tierra, cómo es que sucede que lo que es arriba es abajo, ¿sí? Entonces, la palabra estauros tiene que ver con la cruz, tiene que ver con entender este eje de 4 direcciones y más, complejizándolo más o ampliando más esta comprensión con las 8 direcciones que hay, digamos, viéndolo desde el punto de vista bidimensional, ¿no? Entonces, esta comprensión de la copiar el cielo en la tierra, plasmar las direcciones, hacía que estos pueblos antiguos estuviesen en una posición ante el mundo mucho más profunda, creo, que lo que hoy tenemos ahora. Porque ojalá la gente supiera dónde está parada, ojalá la gente supiera, me incluyo, por supuesto, hacia dónde vamos y quiénes somos en este contexto. ¿Quién soy yo en este escenario entre cielo y tierra? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde me dirijo? Entonces, en geometría estáurica hay un planteo muy profundo que tiene que ver con el tema de las dimensiones. Si bien la palabra dimensión es una palabra, casi te diría que es una mala palabra, porque está muy mal está muy manoseada, ¿no? Sí. Manoseada, sí. Habría que reformularla. Hay una comprensión muy puntual de lo que sería el primer círculo, el primer égido, la primera salida de ese punto para armar, para formar un círculo, ¿no? Y ese primer círculo en la geometría que nosotros hemos conocido es el que sabemos que se desdobla para formar la Vesica Piscis. Exacto. En geometría estáurica sucede otra cosa, que es muy interesante.
en geometría estáurica, ese primer círculo crea un círculo que es el cuyo radio, ¿sí?, es el diámetro de este primer círculo. Entonces, ese primer círculo jamás desaparece. Nunca se divide. Es el uno. Entonces, cuando vos tomas y realmente te contaba o te vuelvo a recordar que como buena aspectada mi luna en Géminis, curiosa como pocas, y como tengo estas herramientas técnicas que te contaba, me he tomado el trabajo de trazar todo esto que se ha contado de una y mil formas, tantos génesis que tenemos en tantos libros sagrados diferentes. Sí, claro. y nunca sabemos realmente qué pasa el séptimo día y qué pasa el sexto, ¿no? Pero bueno, como me niego a pensar en 2 dimensiones, hice este trabajo en 3 dimensiones. Wow. Y cuando uno empieza a entender verdaderamente la dinámica, es decir, en realidad son 7 esferas, son 8, son 13, o son, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y cómo es que eso hace que se forme la mórula, cómo es que estos 7 días encajan con la división celular que en definitiva nunca pasa por 7. Es decir, todas esas preguntas me las he respondido casi todas. Muy bien. Hay preguntas que me dicen que no me responderé jamás, por cierto, gracias a Dios. Pero bueno, digamos, esta conciencia de que ese uno nunca se divide, ¿sí?, es algo muy, muy interesante, porque cuando trabajas con geometría ya en 3D, ya te pones a hacer estas cosas físicas que te conté, de terminar entendiendo cómo es que la estelación del icosaedro, o sea, cómo embona y cómo encaja verdaderamente el cubo de Metatron, y qué tiene el cubo de Metatron que a todos los seres humanos le vuela la cabeza solamente un dibujo en 2D. Exacto. Imagínate lo que es esto en 3 dimensiones y entender la multiplicidad de direcciones hacia las que se dirige la geometría. ¿Y qué fuerzas las convocan? ¿Qué lo convoca? ¿El número? ¿Alguna de estas fuerzas que reconoce la física clásica? ¿Lo convoca un número? ¿Qué hace que se forme esto y no otra cosa? ¿Es un armónico musical? ¿Qué es? Entonces, bueno, he buceado mucho buscando esas respuestas. Sí, perdón. Me llama la atención muchísimo. Me apasiona, perdón. Me voy. No, apasionate. Aquí tienes permiso para apasionarte. Creo que el único lugar que te van a dar permiso para apasionarte. Bien. Pero me interesa muchísimo la frase que dijiste, que es de un peso, de una sustancia enorme. Ese uno que nunca se divide. Es como la conservación del recuerdo, de la conciencia de unidad. Estábamos hablando el otro día con Marshall Efforts, que es uno de los ponentes que está aquí presente en la cumbre. Él es un hombre que trabajó, bueno, muchos años, estuvo siendo el segundo al mando del Instituto de Resonance de Nassim Haramein. Y él hablábamos que es la importancia de entender que cuando uno conserva el recuerdo del uno, o la conciencia de la unidad, está hablando de la verdadera sanación. Eso es la sanación de tu mente, de tu percepción, de tu conciencia de unidad, de tu unificación. Entonces, tú no estás hablando acá de esta geometría estáurica que conserva la memoria del cielo, a pesar de la fragmentación, a pesar de la división, a pesar de la sensación de separación. Entonces, no solo recordar, sino que es conservar la memoria. No sé si me entiendes por dónde va pero mucho hemos hablado acá que es recordar, ¿no? Volver a pasar por el corazón, la memoria, no sé, esta información está.
Y pero yo con cuando las yo cuerdas tengo otro significante para recordar, ya te lo voy a contar. precioso, así que me encantó eso como para entender esto de la geometría estáurica. Fantástico, Qué lindo. fantástico, fantástico. Bueno, ¿Qué más nos hablando, puedes explicar, por favor? Explícanos más. ¿Nos quieren mostrar algo? ¿Nos quieren mostrar sí, esas sí. imágenes? Antes te quería contar lo que para mí significa esto de recordar. Porque bueno, tantos años al lado de Waldo Welliman, no solamente que me hizo callar la boca y me hizo meterme a la cueva saturnina, como hacían los antiguos cuando hay que reinventarse, repensarse y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y todavía te digo que no salí, nada más que a veces me asomo un poquito porque digo, bueno, algo voy a alargar porque se me va a acumular mucho. Este, porque bueno, verdaderamente creo que este lenguaje, este lenguaje, este lenguaje es mucho más elocuente de lo que hoy es capaz de decir la palabra. Nos hemos quedado sin palabras para hablar de todo esto porque todavía ni siquiera lo hemos visto. Es como si tuviésemos un lenguaje solamente acotado para esta visión que nosotros tenemos con orejeras del mundo, ¿no? Entender, cuando entiendes acabadamente la geometría, terminas entendiendo que en esta realidad que existe, que la podremos entender como una gran esfera, nosotros estamos diseñados para ver con un cono, solamente a través de un cono. El resto es sombra, ¿sí? Solamente puedo acceder a esa sombra a través de mi familia espiritual, a través del otro, a través de lo que el otro me cuenta, que está viendo desde su propio cono de luz, que no es el mío. Entonces, siempre dije que la verdad, con esta simple explicación, claramente es la suma de todas las verdades. Entonces, desde el punto de vista de la geometría, imagínate que podemos hacer una propuesta en donde te voy contando que esto es lo que ves, pero ¿sabes qué? Si ampliamos, se ve esto también. Si ampliamos, se ve todo esto. Y si de repente aprendes a girar 180 grados, 360, perdón, puedes tener una visión integral del mundo. Por eso es que me apasioné haciendo esta geometría en 3 dimensiones, para que realmente puedan ver esto que, si no, este mundo invisible que son las estructuras de las formas de pensamiento, que es la geometría sagrada, si no la ves desde todos los ángulos, siempre te vas a quedar mirando en un plano, ¿no? Y, y bueno, por ejemplo, la flor de la vida, que es, digamos, el símbolo más representativo quizás de la geometría sagrada. Yo siempre hablo de la flor de la vida en 3D, pero en realidad quizás no le corresponde el nombre. Quizás hay que llamarlo de otra manera. Porque la flor de la vida es ese símbolo en 2D, y si yo lo tridimensiono y me doy cuenta que son en realidad 64 círculos y que corresponde con los 64 hexagramas del I Ching y que tiene una distribución tan impecable que podemos entender desde el pentagrama musical hasta la chacana, lo que se te ocurra. Oh, sí. Solamente cambiando el punto de vista. Cambiando Ujú. el punto de vista. Nosotros estamos acostumbrados a ver esto, chiquitito, restringido. Y esto es nuestro pequeño horizonte de sucesos. Imagínate si ampliamos ese horizonte. Si ampliamos. Bueno, lo maravilloso de esto es que yo siempre hablo con mucha pasión y con mucha fe, ¿no? Y con el que me conoce sabe que soy la persona más creyente que jamás te vas a cruzar en tu vida, a pesar de que no profeso ningún dogma, ni tengo ninguna religión. Me religa el amor que veo, punto. Ujú. No necesito más nada. Y en realidad tiene que ver, el amor que he descubierto, tiene que ver con haber ampliado mi punto de vista, que me permite
me da compasión. Me da Ve qué lindo. compasión ver eso que el otro no ve. Me da compasión descubrir cuán limitados nos volvemos cuando nos separamos de la fuente. Ujú. Y, digamos, como terapeuta vos me vas a comprender, porque también profesás ese oficio tan maravilloso, es que, bueno, mi pregunta siempre fue, ¿cuándo vamos a meter a la conciencia en la ecuación de la salud? ¿Cuándo vamos a meter al alma, a esa alma que está en un viaje usando una biología? Que cuando yo digo un paquete biológico, siempre estoy pensando en el cubo de Metatron, porque es lo que representaría los 5 cuerpos de experiencia que tenemos los humanos. Pero si la medicina de repente se permitiera entender que la incapacidad de generar un químico en nuestro cerebro tiene que ver con haber desafinado una cuerda Exactamente. que se Exactamente. desafinó no porque haya alguien arruinándome la existencia en algún lugar de esta realidad o de otras. No, se desafinó porque yo lo elegí. Sí. El tema es que la mayoría de nosotros perdemos el afinador a lo largo del viaje porque nos olvidamos de quiénes somos en el medio, de que somos grandes músicos, grandes intérpretes de esta sinfonía. Entonces, y esa cuerda, todo eso que se desafina, mira, yo siempre dije, cuando veía a mis pacientes con tantos conflictos de todo orden, inclusive quien suscribe, siempre le pregunté, dije que esto, cubo de Metatron, precioso, yo dije que esto, cuando un ser humano se desequilibra, que esto se desarticula, se cae al piso, se rompe las bolitas, es decir, perdemos los ángulos, ¿qué sucede literalmente a nivel biológico? ¿Cómo es que de repente yo tenía capacidad para generar endorfinas que se generan en esta química que sucede en esta estructura puntual? Te estoy haciendo un gran paralelismo, ¿no? Si me permitís. Digo, esto se rompe, resulta que todos estos palitos se articulan y andan todos desordenados en el piso, ¿o cómo es? Y en realidad lo terminé entendiendo a través de los círculos de las cosechas. Entendí que en realidad nuestra conciencia pone velos. Yo aquí, suponte que aquí en esta punta, justamente tengo una memoria dolorosa. Porque la memoria o el recuerdo, el dolor, tiene un GPS absolutamente preciso en el cuerpo humano. Cada dolor tiene su refugio, ¿sí? Por eso la medicina china es capaz de identificar una emoción Y con un asociarla a un elemento, órgano y asociar un algún... órgano. Claro. Posteriormente, Edward Bach, con todo su trabajo, hizo un trabajo mucho más sofisticado que tuve el placer de desarrollar, y te diría que por cada cuadrante de 3x3 tenemos una localización absolutamente específica de todas sus flores, ¿no? Que podemos estudiar y entender Cartografiar, claro. mucho más profundamente, ¿no? Que estos 5 elementos que habla la medicina china. Que si bien tiene relación, a su vez deriva en una cascada mucho más profunda de emociones, ¿sí? Que se puede leer en todos los mapas que tenemos reflexológicos. Se puede leer esa misma herida en el ojo, se puede leer en la oreja, se puede leer en los dientes, se puede leer en la planta de los pies, en las palmas de las manos, se puede leer. Entonces, ojalá la medicina en un momento se vuelva tan holística que un médico te pregunte cosas que yo todavía no tengo el honor de escuchar cada vez que requiero a algún médico alópata. Bien. Pero bueno, vamos hacia eso. Hay mucho paradigma duro, ¿no? Que no nos permite comprender estas cosas. Entonces, volvemos al punto del dolor. Si yo acá tengo
una memoria de dolor en este lugar, yo lo que hago es poner un velo aquí, en esta conciencia. Esto está a nivel consciente y esto está en ese lugar que yo lo puse para no recordar, para no acceder, para que no me mate esa memoria de dolor todo momento, a toda hora. Entonces, como esto está detrás del velo, no es que esto está desarticulado, no, no, no. Esto que sería una cuerda, ya no suena, porque esta parte de Muda. la cuerda está de este lado del velo y esta parte de la cuerda está del otro lado del velo. ¿Me explico? Sí. Entonces, sanar significaría darme permiso para correr ese velo y Develar. atreverme a vivir con esa memoria. Me fui muy lejos, ¿verdad? Sí. Okay. No. Es que es muy interesante porque estás mostrándonos cómo la geometría sagrada también puede eh, mostrarnos complejísimas, ¿no es cierto?, percepciones sobre nuestro subconsciente, por ejemplo, que no podemos dimensionar si no tenemos un mapa de acceso. Y ese mismo mapa de acceso está en las hojas, en lo que veo, como dicen mucho, en la economía fractal, en el conocimiento unificado, en la ciencia de la conciencia, ¿no? Entonces, es decirle a la gente que cuando tú te apropias de este lenguaje, a mí me encantó de que tu maestro haya sido un lingüista. Te lo digo así desde lo más profundo. Para mí, la lingüística es para mí una de las ciencias más importantes que debería estar en ese lugar que necesitamos ponerlo ahí, ¿no? Y, Totalmente. y ahí entonces empiezo a entender este lenguaje, ¿no? Y como entenderlo, decirle a la gente incluso que quizás en el universo se habla geometría sagrada, ¿no? Ese es el lenguaje universal, ¿no? Y si nuestros hermanos mayores que van a venir a vernos prontito, dicen por ahí, vamos a tener que saber mucho de geometría para poder comunicarnos con ellas, ¿no? Y quizás esas son las respuestas del cielo en la tierra. Y es muy interesante lo que nos planteas porque yo cuando utilizo la información, por ejemplo, del cubo Metatron, en lo que llamo yo también como el paquete biológico, de anudarlo en una información de un sistema biológico absoluto. Entonces cuando tú puedes abstraer el sistema biológico en esa semilla del cubo Metatron, obtienes respuestas que no solo son biológicas y conceptuales, y eso es lo que quiero decirle, explicarle a la gente, sino que a través de la utilización de ese cuento, la persona se sana, devela memorias dolorosas y es capaz de soltarlas hacia la fuente para finalmente despejarse ese dolor tan infinito que además despierta una conciencia de unidad, un recuerdo. Entonces, es muy interesante lo que estás planteando, muy, muy interesante. Así que, por favor, sigue Gracias, iluminándonos. gracias. Mira, realmente la búsqueda tan puntual en muchos casos, en muchas de las áreas de mi investigación, tiene que ver precisamente con esa observación que yo hacía de mis consultantes, de, de que se separaban de su esencia. Es decir, yo siempre dije que sanar, inclusive con todo respeto, no quiero faltar el respeto a nadie, sanar con imposición de manos lo podemos hacer absolutamente todos. Todos. Y no es que hace falta tener un don, simplemente hace falta una transmisión de amor. Y verdaderamente, cada imposición de manos, desde un abrazo hasta una palmada, hasta una caricia, es una sanación. Uh-huh. Y sucede, y se ordena. Y ese milagro, si lo pudiésemos verificar, sucede todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que no podemos controlar ninguno? Que solamente es prerrogativa de cada alma. No lo podemos sostener de fuera. Es decir, yo como terapeuta no puedo sostener
ninguna transformación que haya sucedido en el consultorio. Ni vos, ni nadie, ni... Nadie. No, porque en realidad depende de un ordenamiento cuántico que el sujeto, ese alma, esa conciencia, elija sostener. Yo siempre les muestro esto porque les digo, si yo tengo un montón de velos, yo siempre lo miro desde arriba, ¿no? Y me imagino a mi conciencia queriendo entrar en un entramado de este tipo, todo desarticulado, todo desafinado. Sencillamente no puede alojarse, no puede, se fuga, se escapa. Tenemos que tener un cierto orden o coherencia interna para que la conciencia entre y pueda alojar ese paquete biológico. Exactamente. Si no, digamos, esto que te vuelvo a mostrar, es la estelación que sucede luego de este icosaedro que adentro tiene la estelación del dodeca, el dodeca adentro tiene un hexa y un tetra y un octa, ¿sí? Los 5 cuerpos. Lo que a nosotros nos cuesta mucho entender es que la relación entre esto y esto, por ejemplo, si yo lo veo en términos musicales o de cuerdas, la relación es una quinta justa. Así que tiene que ver una quinta justa. Es un do sol. Es una armonía que nos pone alegre, que nos activa endorfinas. Entonces, ¿qué sucede primero? ¿Recordás porque sanaste, volviste a tu pasado? No, en realidad, encajar en esta geometría, la consecuencia obligada es recordar. No hay forma que no recuerdes si encajaste, porque es como todo gravita. Este es el atractor fractal de Dan Winter. Exactamente. Este es el atractor fractal. Es decir, cada geometría embonando una dentro de la otra, que es literalmente la forma en cómo la realidad atrae la luz a su realidad, ¿no? Y esto de la espiral áurea, que seguramente te puedo mandar el link de muchos videos si quieres, lo que muchos no Perfecto. han entendido es esto, que esto en geometría estáurica, si esto fuera plano, así como te lo estoy mostrando, esto es el famoso ángulo alfa en geometría estáurica. ¿Qué sería el ángulo alfa? Si yo acoto, lo voy a poner así de costado, si yo acoto entrada y salida del sol, ese arco trazado, copiado en el suelo, es lo que en geometría estáurica se llama el ángulo alfa. Y ese ángulo no es que hay que inventarlo, trazarlo, agarrar un compás, no, nos surge naturalmente de la misma secuencia de la geometría. Que eso es lo maravilloso, es decir, vos ves que literalmente en la Tierra se copia los movimientos celestes. Entonces, pero cuando terminas entendiendo que eso no es un esquema plano, sino que en realidad las líneas son paredes, que los puntos que trazas son puntos estacionarios que eventualmente forman moléculas, que las líneas no son líneas, sino son cables con carga, se te termina abriendo a un mundo en donde podés meter desde la química molecular hasta lo que se te ocurra. Entonces, volviendo al ángulo alfa, cuando vos trazas la espiral áurea a través de los cubos en la secuencia Fibonacci, hay un trazado, hay una forma, un ángulo, un cono de luz que se genera, que es idéntico a este. Ahora te lo voy a mostrar en 3D. Esto es un cono. Así es. Esto es un cono. Totalmente. Y esto es lo que usaba Merlín para hacer magia. Exactamente. Y esto es lo que podemos usar también todos para hacer magia. Es decir, yo lo hice también para divertirme un poco y dije, a ver, ¿cómo suena esto? No se aguanta mucho tiempo estar acá, porque literalmente esta es la simetría exacta por la cual
este embudo, este atractor fractal sucede a través de la espiral áurea. Claro. Y esta es la razón por la cual un sólido embona dentro del otro y la conciencia encuentra su camino para alojar cada uno de nuestros paquetes biológicos. Entonces, Elvira, así como para explicar un poco en el aterrizaje a la gente, yo no puedo acceder a la conciencia hasta que yo entre en coherencia para que la conciencia acceda a mí. En realidad, el día que estemos todos incoherentes, pasamos todos a otro plano dimensional. Eso lo primero que hay que aclarar. Es decir, gozando de una mínima coherencia, porque estamos diseñados de una forma tan enormemente generosa, tenemos con un rato de lucidez por día, podemos hacer grandes milagros. ¿Sí? Grandes milagros. Totalmente. Porque el día que tengamos ese estado de coherencia interior, las 24 horas del día, desencarnaríamos o pasaríamos a otro nivel dimensional. Es decir, la condición de estar encarnados en esta vida humana es precisamente atravesar no solamente la experiencia de separación, que es la memoria de dolor que es común a todos los seres humanos. Todos sufrimos esa memoria de separación de la fuente. Que cuando entiendes esto, te das cuenta de que en realidad es una condición para ser humanos. Exactamente. Pues si no, imagínate, esto sería el Olimpo. Algunos amigos me dicen que aburrido estar en el Olimpo. Por eso es que vinimos acá a padecer las limitaciones y no poder hacer las cosas que hacemos en el Olimpo. Bueno, que en realidad tiene que ver, por eso te digo que entender te vuelve compasivo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando entiendes que el icosaedro, que es el agua, ¿no? A mí estas cosas, yo hago estas cosas y me lleno de ternurita, ¿qué quieres que te diga? Porque este icosaedro que está formado por 3 planos de rectángulos áuricos, ¿sí? Claro. Un rectángulo áurico en cada uno de los ejes de simetría, cuando vos unes estas líneas formas el icosaedro. Y el rectángulo áurico, digamos, el icos y el dodeca son uno de estos sólidos que verdaderamente están hechos o corresponden a esta cuestión que vinimos a hacer los humanos, que es aprender. Si esto no fuera móvil, dúctil, maleable, deformable, pudrible, me gusta esa palabra, no existe, pero está lindo. Está lindo. Nosotros no podríamos tener experiencia. Exacto. Es decir, este es el receptor de nuestro dolor, este cuerpo, este sólido, ¿sí? Esto se rompe, se quiebra, se fractura, se deforma, como bien lo mostró Masaru Emoto con todo su trabajo de los cristales del agua. Del agua. Fue una forma hermosa que él mostró. Esto que estoy diciendo lo pudo poner en un microscopio, ¿no? De cómo se desarticula, se desafina la geometría y simplemente con una palabra se ordena y se afina de nuevo. ¡Qué maravilla! Maravilloso. ¡Qué maravilla! Ahora, Maravilloso. ¿quién lo sostiene? ¿De quién depende? De vos, de mí, cada uno con su propio viaje. ¿Y qué quiere hacer con su viaje? Y ahí nos encontramos en el gran problema, que no sabemos a dónde vamos. Entonces no podemos elegir. No podemos elegir. En ese sentido, tú recomiendas que, en el fondo, conocer, y más que conocer, integrar geometría sagrada es reencontrarse con ese mapa. Sí, sí, sí. Por eso creo que, pues sabes, te cuento una anécdota cortita. Cuando yo empecé a dar clases de psicogeometría en la Universidad de la Geometría Sagrada, bueno, formé, no sé cuántas personas pasaron, que era algo realmente grandioso ver cómo se redescubrían
cómo les ayudaba a recordarse, a remapearse. Y todo el mundo descubría esta capacidad que tiene la geometría del autobiofeedback, ¿no? Es como mirarte un espejo. Simplemente mirar la geometría y ya estás mejor. Simplemente porque te recuerda, te redibuja instantáneamente, ¿no? Y una vez tuve el placer y el gran honor de tener un estudiante no vidente, que era hija de un médico que fue a un curso de geometría sagrada. Imagínate una no vidente trazando geometría sagrada. Precioso. Con aguja y sus deditos marcando, ¿no? Y lo pude grabar, esto fue hace muchos años, no es de muy buena calidad el video, pero después de ella descubrir con sus dedos el cubo el icosaedro y el cubo de Metatron, dijo, qué poderoso es esto. Tenía 7 añitos. Wow. Y le salió del alma. Mujeres, enseñen geometría sagrada en las escuelas. Se me puso la piel de gallina. Totalmente. Lo debería ver de vez en cuando, la verdad. A razón de estar preparando esta formación, lo busqué y lo incluí en uno de los módulos, porque en realidad terminaría con gran parte de esta sensación de separación, ¿no? Totalmente. Noemí Paimal, otra de nuestras conferencistas, decía que para ella es fundamental estudiar geometría sagrada en el primer septenio. Es como podríamos decir, el anticuerpo que va a hacer recordar a ese niño toda la vida y el proceso de la reintegración con el alma. Y dice ella que eso evitaría el estar parchando adultos después, en la adultez, ¿no? Entonces, que incluso eso sería la desaparición de la terapia como la conocemos hasta el día de hoy, lo cual sería magnífico, que no haya ni terapeutas ni médicos, ojalá que todos nunca lo seamos necesitemos. gestores de la salud. Y así de importante es la transmisión que estamos tratando de entregar a la gente de la recuperación de este código, desde la multidimensionalidad, de que cada uno de la gente que he estado entrevistando aquí nos están dando unas claves fantásticas, magníficas, Elvira. ¿Qué quieres que te pueda decir? A mí me encanta cuando hablas de la música. Bueno, soy músico y yo rayo con la música y soy guitarrista, así que toco continuamente esas cuerdas. Y me hablas de cómo esta capacidad de integrar mundos, ¿no? Y de integrar la neuroplasticidad en nosotros, o sea, integrar nuevas conexiones neurológicas solamente observándola, contemplándola, trazándola, meditando con ella, armándola con nuestras manos, ¿no? Sí, y sobre todo, a ver, ¿qué es lo que yo creo? Que hemos venido aprendiendo muchas disciplinas en compartimentos estancos, como si esta clase de conocimiento no tuviese que ver con este ni con este, ¿no? Y esto hay que darle fin, por Dios, porque la mayoría de a ver, hay muchos que plantean esto de que en lo científico no se puede incorporar lo que no es medible, lo que no es mensurable, lo que no es experimentable. Ahora, cuando nos vamos a hablar de geometría, todo es medible, todo es mensurable, todo es experimentable. Entonces, ¿cómo no va a faltar la geometría como herramienta que una las ciencias? Exacto. Pero te repito, nosotros estamos acostumbrados a ver la geometría estamos acostumbrados a ver la geometría de nuevo como una figura geométrica, sin pensar que la razón por la cual estos vértices están unidos es una cuestión de carga. Acá hay carga. Estos vértices se unieron porque hay carga. Entonces,
Esto claramente es un cable que participa de un cableado mayor. Y si yo te digo, hey, el día que puedas abordar o sumergirte en el esquema estáurico, vas a entender que todas esas líneas de trazado es ni más ni menos que la rejilla Harman de la Tierra. Vas a entender que esto, que son 64 tetraedros, cuando lo pones, a ver, ¿cómo te lo pongo? Ahí, 64 tetraedros pelados, esto es ni más ni menos que la red Curry de Planeta. ¿Cómo la ves? Maravilloso. Y esa es la famosa reconexión que necesitamos ahora más que nunca. Entonces, en este momento. lo que pasa Recuperar. es que nos cuesta un montón con todo esto que la física cuántica intenta descubrir, y perdón a todos los físicos, hablo con el mayor de los respetos porque la verdad que siempre quise aprender y estudiar, pero bueno, tuve el honor de conocer a un geólogo profesor de la Sorbona, que yo siempre le pedía, por favor, enséñame física y química, porque nunca había tenido autoridad moral para hablar de esto, y me lo prohibió. Me dijo, si hay algo con lo que te voy a acosar el resto de mi existencia es que no estudies nunca, ni física ni química, porque si no te vas a tratar de encajar lo que vos estás viendo en el conocimiento ese. Vos trae todo eso, y después vemos qué hacemos con lo que se sabe. Y bueno, le hice caso. Bueno, la cuestión es que yo creo que cuando en geometría encontramos vértices, estamos hablando de puntos estacionarios, ¿sí? Que son puntos que al unirse con otros están formando moléculas. Yo ahí te voy a mostrar uno de los videos que armé, pero bueno, la verdad que es tanto lo que tengo para compartir que, Imagínate. de nuevo, por ejemplo, esto que vos vas a ver es un tetraedro que tiene un montón de líneas en cada cara, ¿ok? Sí. No sé si te resulta familiar ese esquema. Totalmente. Ahí estoy viendo la tetractis, ¿no? De Pitágoras también, entre otras También, cosas. entre otras cosas, pero en realidad cada cara tiene un trazado muy particular. Ahí está también, absolutamente, aquí la proporción áurica, ahí la veo también. También, y está el esquema de Roy. Exacto. Ahora, no sé si estamos pensando en matemática tridimensional, o no te digo matemática tridimensional, creo que es como muy, no es el término correcto, pero estamos entendiendo qué se mueve la geometría, se mueve los números, cambian de lugar, qué es lo que se mueve, qué hace dinámico el mundo, qué es, por Dios, porque si todo esto estuviera girando, nosotros andaríamos como bolas sin manija, ¿no? Entonces yo digo, qué duros que somos a veces para entender que hay un universo que no necesita de la observación de los humanos para existir. No necesita de ningún observador para existir. Estuvo desde antes que vos lo observaras y desde que el primer hombre lo observara, y estará después que se vaya el último hombre. Estoy hablando del escenario. Estoy hablando de eso que yo llamo rejilla hipostásica, que amorosamente la llamé la Sinfonía Celeste. Porque es como si todo ese paquete de información estuviese sonando desde el principio de los tiempos y no se va a modificar porque nosotros lo miremos o lo dejemos de mirar. Hay alguien que lo está mirando con todo el amor cada día, porque si no, no habría sol, no habría pájaros, ni música, ni verde, ni agua, ni mares. Y no depende de nuestra observación. Y es como que se nos está pasando por alto esa gigante materia que se llama realidad hipostásica. Ay, querida mía,
¿Qué quieres que te diga? Sí, Podríamos hablar aquí eternidades, ¿no? sí. Yo te voy a Entonces, pedir, tú tenías un video que querías mostrar, ¿no? sí, te quería mostrar algo Porque me cortito. encantaría que concluyéramos con ese video para que Bueno, nos... Porque mira, te lo voy a hacer muy simple. Ahora voy a nos has compartir hablado pantalla. tanto, claro, nos has hablado tanto que queremos ser partícipes de esta maravilla. Uy, ok. Mira, A ver, eh, cuéntanos. te voy a mostrar algo muy cortito. Vamos a ir pasando por partes. Porque es como mucho. Yo les quería contar cómo es que empecé, porque en realidad, bueno, no sé si en algún momento de todo lo que dije lo dije. ¿Me estás escuchando, verdad? Sí, totalmente. Ok. Como veo estas otras realidades, en algún momento vi una ciudad luz, vi lo que sería la Nueva Jerusalén. Ujú. Y bueno, como tengo herramientas técnicas, terminé dibujándola. Y esta Qué foto que la hermoso. guardé por siempre, esto lo hice en el 2010 aproximadamente, la guardé porque, bueno, me trae muchos recuerdos muy maravillosos de toda esa época, en donde realmente trabajaba con un equipo, dibujé todo esto con un equipo de asistentes del otro lado del velo. Precioso. Y cuando tuve el primer encuentro con Osvaldo Weileman, le mostré este dibujito y él me dijo, está hermoso, impresionante. Lo único que falta es que le estaures. Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué sería estaurar? Y ahí, a partir de esa pregunta fue que yo me encontré con la geometría estáurica. Estaurarla vendría a ser, es imprimirle la dirección para entender dónde estamos parados. Es decir, ¿a qué lo vamos a alinear? No sé si ustedes han Ujú. advertido, pero los que han estudiado las civilizaciones antiguas y las direcciones de los templos y todo tenían una dirección absolutamente precisa. Sí. Y a dónde se dirigían las puertas, las entradas y las salidas. Y Y esto fíjate que tenía que ver con participar de nuevo. exactamente. Y fíjate que el otro día Lidia, que Jan nos decía, Sí, estamos muy interesados en los templos mismos, en la geometría de los templos, pero nos estamos perdiendo que están contextualmente relacionados con otros lugares. totalmente. Eso es lo interesante, ¿no? Es como eh, que están alineados geométricamente con otras instancias, otras culturas, más allá del horizonte incluso. Entonces, Totalmente. la alineación era fundamental para entender el contexto del templo. Ahí están, mira qué lindo. Bueno, y Ah, este que estás viendo ahí es ni más ni menos que el esquema estáurico, nada más que más avanzado, que se dice, porque digamos, no es que haya comprensión más compleja, sino que en realidad se sigue la secuencia, ¿sí? A través de fractales, a través de un código de repetición que es absolutamente impecable, ¿sí? la iteración de todo eso, perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me pasó concretamente? Acá te lo voy a pasar. Este es precisamente el cono alfa. El Esto cono lo he alfa, sacado de uno de mis videos de AutoCAD, que esto vendría a ser la espiral áurea, ¿sí? Lo puse totalmente. exactamente sobre el esquema estáurico para que pudieran ver esta comparación, ¿no? De este sería la embonación y cosa dodeca phi, el ángulo alfa, Ujú. ¿sí? Entonces, este es el primer mandala que me... Esto es, digamos, el esquema puede ser mandálico, ¿no? Que bueno, eso es otro tema aparte, pero básicamente es lo mismo. Y yo de tanto mirarlo, como tengo esta cosa de ver otras realidades manifestándose, yo lo primero que vi, dije, esto yo lo vi. Y me Ujú. acordé del cuerpo humano, la parte posterior, porque bueno, estuve muchos años investigando el diseño humano divino, que es precisamente geometría aplicada a todo, a todos los Claro. sistemas, a todos los cuerpos.
Entonces yo dije, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que tendones y ligamentos encajen de esta forma? ¿Qué es esto? Perfectamente. Entonces, acá te voy a hacer un zoom para que veas más claramente de qué te estoy hablando. Yo dije, Hermosísimo. Ahí ¿qué es está todo. esto? Bueno, esto fue el primer punto de partida y hice todo un recorrido hasta que finalmente entendí cómo se duplicaba y pude entender por qué las civilizaciones antiguas, puedo aseverar, como también lo dice Osvaldo Weyleman, cómo las civilizaciones antiguas conocían perfectamente este esquema estáurico. Esto es código. Perfecto. Cómo Impresionante. encaja todo, ¿ah? Impresionante. El árbol ahí. Bueno, Uf, y esto que estás viendo, que es una captura que se hizo al mar cuando tiene esta anomalía, se dice anomalía, que en realidad a todo el mundo le gusta, pero dicen que cuando el mar aparece así es sumamente peligroso. Pero, digamos, es una foto que demuestra claramente cómo se manifiesta las redes electromagnéticas en el agua del planeta. exacto. ¿Me explico? Totalmente. ¿Qué Sí. mejor prueba que eso? Entonces, Maravilloso. como te vuelvo a Darrell repetir Harman. esto de ver, yo todos los días me despierto es como si hubiese ido a 5 clases nocturnas con un montón de información y bueno, y Dios mío, me levanto cuando no me quedo otra de la computadora. Así que imagínate. Bueno, terminé entendiendo que si nosotros pudiésemos considerar que hay valores absolutos, que yo estoy convencida que las hay, de hecho, de ahí viene el valor de la tabla periódica de los elementos, ¿ok? Es decir, hay valores absolutos. Cada uno de los elementos tiene su masa, cada uno de los elementos tiene su, su infalible mesura, ¿ok? Ujú. Entonces, mensura. Entonces, dije, ok, ¿qué pasaría si elaborase todo una ley de una correspondencia, ¿sí? De un mismo patrón que se repite. Es decir, la red Harman tiene una cuadrícula que si bien es móvil, ¿sí? Que es variable, es una cuadrícula de 2 por 2,5, ¿sí? Que discurre en una dirección absolutamente precisa. Entonces, trabajando con los esquemas, me di cuenta que si yo tomo dos esquemas estáuricos, hago exactamente espirales áureas. Que si yo tomaba, que digamos, precisamente la relación entre el ancho y el largo del esquema estáurico es exactamente lo de una celda Harman. Entonces dije, ¿qué tal si hago un desarrollo considerando estas dimensiones? Como que este fuera un cableado, y si hay un cableado más pequeño, más sutil, es un fractal de este cableado, en la misma Ujú. proporción, en la misma relación. ¿Me sigues? Totalmente. Entonces, bueno, imagínate que me senté, no sé hace cuánto tiempo, cuando vi esto que te quiero poner aquí, a ver si es por acá. Esta es una de las frases que me acompañó mucho tiempo, ¿no? Que el universo no es un caos, sino que es un océano de respuestas esperando las preguntas adecuadas. Exactamente. Mira qué bonito. Pero, a ver, yo te quiero mostrar una cosa muy puntual, que no sé si la tengo aquí. Bueno. Aquí tienes, por ejemplo, la relación. Cómo se van armando las... que hay celdas que son completamente estables. Entonces dije, ok, ¿qué pasaría si la dimensión entre las esferas que van Ahí formando las está. moléculas fueran estables? ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasaría? Entonces, de ahí, de esa pregunta, empecé a hacer un desarrollo con las cuerdas, es decir, con los largos, y llegué a unas conclusiones realmente impresionantes, que ya te voy a mostrar. A ver, este desarrollo es larguísimo,
pero básicamente te voy a mostrar esto. A ver, este sería. Terminé entendiendo que si nosotros, hice un código, ¿ok? Hacete de cuenta que pudieses encontrar unas cotas de las cuerdas que si las tratas como se trata literalmente o con la teoría de las cuerdas de Platón, ¿no? Entonces, duplicando, entiendes que si duplicas el largo de una cuerda, entiendes que estás hablando de una octava. Una octava, Entonces exacto. dije, ¿qué pasaría si yo tomo la flor de la vida y divido y duplico lo que encontré de las cuerdas? Me encontré con cosas tan impresionantes que dije, wow, verdaderamente si sos músico y sabes, esta es la posición del fa, no me hagas hablar con la notación anglosajona porque no lo voy a hacer, me niego. Ok. Sí, no, no te Porque, preocupes. ¿eh? No te preocupes porque aquí esta cumbre es hispanoparlante en su mayoría, así que No, está no, todo no, bien. pero me refiero a la notación Sí, sí, actual que se usa A, B, C, D. No, sí, 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 sí. no, no, no. Bueno, entonces, cuando uno hace el pentagrama de manera circular, yo hice todo un desarrollo que es, termina llegando uno a entender la razón por la cual la chacana, que es esta cruz cósmica que usaban los pueblos originarios, era tan importante. Acá tienes lo que te contaba del círculo 1, ¿sí? Esta es la dimensión faltante. Este es el 1, esta es la unidad que nunca se modifica. Y ojo, a nivel geométrico, matemático, no estamos cambiando nada, solamente estamos cambiando un dibujito. Pasa que cuando nosotros formamos la vésica Piscis, literalmente estos dos desaparecen. Ahora, cuando acá Exacto. formamos la vésica Piscis, este no desaparece. Qué detalle, ¿no? Un detallazo. Bueno, esto es lo que yo te quería contar, que, bueno, también en geometría estáurica, lo que tenemos de absolutamente interesante es que cada círculo, cada trazado tiene nombre y apellido, ¿no? Literalmente este círculo, que es el que encaja exactamente dentro de este cubo, se llama círculo Ampatu. Y el Ampatu, estos nombres son exclusivos y los bautizó así Osvaldo Weyleman, ¿no? Perfecto. Y el nombre que les adjudicó tiene que ver precisamente con el trazado que surge a partir de la ubicación y la dirección de ese círculo, ¿no? Entonces, en las cosmovisiones de los nativos, los pueblos originarios americanos, Ampato significaba sapo, ¿sí? Y era literalmente la figura del sapo. Entonces, si ustedes cuando tengan el tiempito, el tiempazo, mejor dicho, para ver geometría estáurica, van a poder ver la cantidad de grafías que claramente han sido extraídas del esquema estáurico. Entonces, cuando entiendes la aplicación de la relación de las direcciones, que a su vez tiene relación con las raíces cuadradas de los números, entiendes que acá puedes entender claramente la posición, por ejemplo, de los orbitales quizás. Puedes entender que estas cuerdas que se generan, que son largos, en X cantidad de direcciones, y no cualquier cantidad ni cualquier dirección, exactas y precisas direcciones, tienen una repetición, tienen un código que se repite en todas las estructuras que estés mirando. Entonces, acá lo que estamos viendo son los tres diferentes conjuntos de ejes de simetría que en su total hacen 26, ¿sí? Mejor dicho, son 26 direcciones con 13 ejes de simetría. Yo le llamo eje a la línea, digamos, que atraviesa por el centro, que cada línea, digamos, estaría compuesta de 2 direcciones, ¿sí? ¿Me Perfecto. sigues? ¿Sí?
Bueno, Perfecto, ahí los vemos. ese es lo que te conté que quería corregir. Acá en Qué Twitter lindo. debería decir 8 direcciones, ¿sí? Perdón. Ujú. Se Eh, chifó. 12 direcciones. Bueno, Perfecto. Uf, entonces a través de esto vas entendiendo, digamos, cómo se estructura cada uno de los sólidos y cómo encaja. Yo en mi formación siempre les digo, para ver estos videos, como no estamos acostumbrados, tenemos que hacer unos ejercicios mentales antes de verlos, porque ujú, a la mayoría les agobia, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, cuando entiendes esto, entiendes perfectamente la estructura del carbono, la estructura de un montón de cosas, y dices, ah, claro, esto se va agrupando así. exacto. Entonces, eh, sería hermoso ir encontrando esas relaciones entre la cuerda, la carga, el cable, la polaridad, de donde esto es el famoso Divertaba que te contaba recién, que literalmente es muy simple, es un círculo, un circunscripto alrededor de cada cara del tetraedro, ¿sí? Entonces Ujú, resulta en 8 círculos. Que esto tiene una importancia y una relevancia enorme. Esto lo redescubrió el señor Javier Romanac, español, que ya está en otro plano y seguramente está contento de que se esté... y los honramos a todos esos seres que ya están hechos geometría ya, Ya están totalmente. hechas geometría, total, total. Bueno, el tema que, bueno, esto tiene una aplicación poderosísima que precisamente simplemente te quiero hacer una miradita de todas las... Esto lo vamos a cortar enseguidita, pero es para que la gente vea de la cantidad de cosas que nos perdemos, ¿no? Por ejemplo, la relación de lo que es masa o volumen de los objetos de geometría, eh, en donde, por ejemplo, es el peso de este objeto, el peso de la masa de este objeto, uy, bueno, es 64 veces mayor que la de un objeto de la cuarta parte de diámetro. ¿Me explico? Perfecto, sí. Esta es la mitad y esta es la cuarta parte. Esto es 64 veces mayor el volumen que esto. Que esto otro. O sea que ahí se vuelve a repetir el 64. Se vuelve a repetir el ¿Cómo? código, ¿no? Se vuelve a repetir el I Ching, se vuelve a repetir los 64 codones del ADN, se vuelve a 64, repetir, 22, lo que se te... Es impresionante, es decir, entonces empiezan a no aparecer se, los patrones. no se Claro. escapa absolutamente nada, ¿no? Bueno, esto que estás viendo acá son los 3 rectángulos áuricos con un Del icosaedro, su icosaedro, claro. estelación y De este todas las lado. cuerdas que lo atraviesan. Estas son Mira, todas las cuerdas de la... qué trabajo que has hecho, mujer. Impresionante, ¿Te parece? ¿Vos crees que me he impresionante. aburrido en estos últimos años? No, 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 aburrida no. Es que es muy interesante porque al poder ver estas imágenes tridimensionales, podemos contextualizar el proceso de lo que llamamos nosotros también las relaciones en el mundo, ¿no? Entonces, el gran tema es Es la que no hay forma de relación. hacer el logo si no. Esto es logos. Exacto, Es decir, exactamente. ¿cómo lo vas a hacer? Y ahora te voy a mostrar algo que en realidad yo para contar algo tengo que poner el contexto porque lo podría contar esotéricamente, ¿no? También hay una posibilidad. Pero bueno, si lo cuento esotéricamente, voy a tener un grupo de creyentes o de seguidores, por así decir, pero si te lo explico matemáticamente y geométricamente, va a decir, ah, mira, qué interesante. Cuando nosotros ponemos el cubo de Metatron, el icosaedro, no sé si lo has observado, no está centrado al respecto de los otros. Tiene una desviación que es esta que estoy poniendo aquí, la que Sí, estás viendo exactamente en pantalla en este momento. exacto. La posición del icosaedro, ahí te lo voy a parar ahí.
Disculpa. Ahí voy. Un poquito más atrás. ¿Qué quiero mostrarte puntualmente? Si Ahí. mal no recuerdas, el polo magnético de la Tierra, que si esto es viable y esto es verídico y esto es real, supongamos que este es el polo magnético, ¿sí? Y vemos que el polo geográfico tiene una posición distinta al polo magnético. El eje terrestre. Exacto. Y ahí Entonces, aparece el eje terrestre. acá tenemos la razón por la cual el eje terrestre no coincide con el eje magnético y es por el icosaedro. Te lo vuelvo a mostrar. Entonces. Mira, te voy a explicar algo muy lindo. Yo cuando hace muchos años estaba trabajando con un niño, el niño estaba haciendo un icosaedro Ahí lo ves. Perdóname, te corto ahí y no te muestro más nada. Este es el eje terrestre. Ahí está, y ahí está. Claro, y entonces el niño me dijo algo muy lindo, me dijo, todas las figuras me gustan, Juan Pablo, pero el icosaedro está chueco. Ah, ¿viste? Y fue tan precioso porque dije, en realidad tienes razón. Y ahora entiendo que lo que estaba prefigurando es el eje Mira, terrestre, tal cual. el Si yo te ángulo del eje pongo, terrestre. Magnífico, esa es la razón. precioso. Entonces, vos imagínate que a ver, si yo te cuento, vos sabés que, mira, en los vórtices de un tetraedro, cuando nosotros tenemos acá un tetraedro, depende de la polaridad que termine teniendo, porque se supone que cuando está juntos, uno es 369, otro es 369, y vaya a saber qué otra cosa que nos estamos perdiendo. Pero bueno, cuando aplicas esto en planeta Tierra, terminas entendiendo por qué, si yo tengo la punta de un tetraedro aquí, trazado, esto es el Libertad. Acá iría la punta del tetraedro, donde es exactamente en el Triángulo de las Bermudas. Entonces, podríamos dejar de hablar de cosas esotéricas y empezar a hablar de entender carga, vórtice, de una forma mucho más potente. En lugar de, a ver, podríamos entender por qué, va de nuevo. Aquí en la isla de Pascua tenemos el vórtice del otro tetraedro masculino. ¿Y por qué se tomaron el trabajo de poner estos seres mirando hacia dónde miraban? En realidad estaban mirando hacia el otro vórtice. Exactamente. La dirección de... Vamos para allá. Y ahí entramos entonces a la unificación de la conciencia. Esto es logos. Esto es y ese logos. es el logos. Cuando uno está dentro de ese logos. Es decir, lo que se te ocurra podemos hablar de esto, ¿no? Es decir, no solamente que estos puntos explican estas zonas muy particulares del planeta Tierra, que de nuevo es, a ver, entender, es imagen y semejanza. Es decir, si la geometría funciona así acá, va a funcionar así allá, idéntico, idéntico. ¿Me explico? O sea que si nosotros aprendiéramos geometría sagrada, podríamos tranquilamente colonizar otros planetas, ¿no? Porque lo que funciona aquí funciona allá. Completamente de acuerdo. Con una, si me permitís, una acotación al respecto. Muchos se están quejando de lo que pasa ahora, ¿no? Y vas a saber la gente de quién hay atrás. Ahora, yo digo, ¿realmente nos merecemos habitar este planeta? Una gran pregunta. ¿O realmente nos merecemos habitar algún planeta? Es decir, yo no sé si nos cerraran la puerta acá, ¿con qué cara vamos a decir? No, sí, nosotros lo vamos a cuidar. Tenemos que recordar mucha geometría para hacernos cargo del planeta Tierra. Porque en realidad te terminas dando cuenta, cuando aprendes o recuerdas cabalmente la geometría, es que no puedes desatender
ese asunto que es un espejo tuyo. Esa es la hermosa responsabilidad que tenemos, Ni la más, amorosa responsabilidad, ni más ni menos. totalmente. Elvira, ha sido un placer, un gozo. Yo sé que mucha Ay, gente debe gracias. estar ahora con la cabeza y el corazón explotándole, pero sincrónicamente, eso es lo más interesante. O en Y vías de... buen vías y mientras nosotros nos hacemos cargo de esta responsabilidad amorosa de conocernos y conocer la imagen y semejanza del Logos, eh, te quiero honrar por tu trabajo porque ha sido hermosísimo. Sigue llenándonos de información y sobre todo, más que información, de pasión, Mm, porque creo que es como uno transmite, es el mensaje, finalmente, ¿no? sí. Ese es como el gran tema. Así que te quiero dar unas gracias enormes de haber participado en esta cumbre y de habernos Gracias a vos. iluminado en todo esto. Gracias a vos, un placer enorme, enorme. Y esto es una puntita, te aviso. Nada más. Vamos a tener que hacer como 20 cumbres, Dios mío. Sí, ¿por qué Ay, no? y yo con una estoy ya destruido. Sí, me imagino. Yo No, pero pensaba, vamos a ¿en qué hacer se cosas metió muy este hombre? interesantes. Dios mío, ¿en Vamos qué a se hacer metió este muchas hombre? cosas. ¿Yo en qué me metí exactamente? Yo ni te digo. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de esta conversación. Fue un agrado para mí y espero que para todos ustedes es la participación tuya en esta maravillosa entrevista, conferencia sobre este tema tan interesante. Recuerden dejar sus comentarios, perdón, en la plataforma y también en las redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como @jpuribebiogeometría y nos vemos en otro encuentro en la cumbre. Muchas gracias, un placer.